Gracias por ese canto verdadero que Él da bienvenida al que no tiene justicia en ellos mismos. Les doy la bienvenida a este servicio de acción de gracias. Nosotros somos recordados cada año que debemos de dar gracias. Claro que como creyentes sabemos que siempre debemos de dar gracias en todas las circunstancias. Es una tradición maravillosa que celebramos cada año. Hay otra tradición que tenemos los americanos y eso es una tradición de los sábados por la mañana. Para mucha gente que se levanta temprano por la mañana, toma un puñado de monedas, unos cuantos billetes y se suben a su automóvil y conducen lenta y ansiosamente por los vecindarios. ¿Y qué buscan? Una gran oferta. Están buscando una gran oferta en una venta de garaje. Claro que nosotros admitiríamos que la última vez que estuvimos allí diríamos que fue la última vez, pero haremos otra búsqueda de yarda. ¿A ti te gustan estas ventas de garaje? Aunque no seas un comprador bueno, sabiéramos que muchas veces nos gusta encontrar muchas cosas que se venden por muy barato. Algunos de estos son juguetes no utilizados, tecnología obsoleta o ropa pasada de moda, pero si buscamos o encontramos una ganga, son que cuestan unos cuantos dólares, pero de vez en cuando puedes incluso encontrar una verdadera ganga o algo que es verdaderamente atesorado o muy valioso. ¿Alguna vez has visto donde yo, por ejemplo, he leído en el 2010 en un garaje de Las Vegas, un hombre pagó $10 por lo que resultó ser un boceto original de Andy Warhol con un valor de $2 millones. En el 2012, un hombre en Ohio pagó $14 en una tienda de segunda por un Picasso original que valía miles de dólares. Había un cuenco chino de 1000 años que se vendió por un par de dólares, que se vendió en una acción en Nueva York por $2.2 millones. La familia que compró este plato de la dinastía Song del norte, que lo compró por más de $3 y lo tenían en su repisa y no tenían idea de su valor verdadero. Así que, ¿cómo pasa esto? ¿Cómo puede que alguien puede poseer algo tan valioso y tan grande y tan inmenso, pero luego cambiarlo en una venta de garaje por unos dólares con las caras de los presidentes en los billetes? ¿Cómo puede ser que alguien tan valioso puede dejarse ir tan fácilmente? Bueno, a lo mejor el propietario original no le dijo a nadie más lo que era el valor de esa pintura o de esa cosa y no tenía ni idea lo que valía. O a lo mejor podría haber olvidado que era verdaderamente valioso y se les olvidó reconocer el valor que algo que poseían. O a lo mejor no se dieron cuenta y miraron esa pintura allí en el ático y dijeron, ¿qué tiene de valor esto? O a lo mejor leyeron el periódico el próximo día y pensaron, eso es tan obvio, ¿cómo no lo pude ver? Bueno, hay un paralelo aquí, hay una conexión de estas cosas que nosotros podemos ver en un garaje de venta y hay un paralelo con eso. Y cómo nosotros podemos tratar a la verdad cristiana. Hay un paralelo con lo que puede pasar con lo que es más valoroso en nuestra vida y eso es el Evangelio del Señor Jesucristo. Alguien que posee una pintura muy valiosa y no saber cuánto vale, y de igual manera alguien puede tener en un punto que puede tener el verdadero precio del Señor Jesucristo y alguien puede decir, ¿qué es tan valioso del Evangelio? Es importante que recordemos el Evangelio, eso es que significa el mensaje salvador de Jesucristo. Es importante para recordarnos a nosotros del Evangelio y es
la época de acción de gracias, así que tenemos nuestra mente en dar gracias y es un tiempo donde queremos resaltar todas las bendiciones que hemos recibido en nuestras vidas, así que queremos resaltar las bendiciones que tenemos. Pablo dice que en todo debemos de decir gracias. Es la voluntad de Dios que demos gracias por Jesús. Y tú y yo sabemos que la cosa más grande por la que debemos de estar agradecidos es por el Evangelio mismo. Quiero recordarnos esta mañana en contestar la pregunta, ¿qué tiene tan grandioso el Evangelio? Así que ve conmigo a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. En el libro de Romanos, el apóstol Pablo nos da una vista comprensiva del entendimiento del Evangelio, pero en Romanos 5 nos da una pintura concisa de la grandeza del Evangelio. Así que esta mañana vamos a ver este pasaje, Romanos 5, del verso 6 al 11, y miraremos 4 respuestas a la pregunta de ¿qué tiene de grandioso el Evangelio? Que espero que va a renovar tu gratitud en lo que Dios ha hecho a través de su Hijo Jesucristo. Por favor, sigue mientras yo leo. Romanos 5, versos 6 al 11. Dice, porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo, Cristo murió por los impíos. Porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvados de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuanto éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Amén. Esto es la palabra de Dios. Bueno, como les dije, quiero darles 4 respuestas a la pregunta de qué es tan bueno acerca del Evangelio. Y vamos a ver la primera respuesta es esto, que el Evangelio proporciona el mejor remedio. El Evangelio proporciona a ti y a mí el mejor remedio. Ahora, si empezamos a hablar de remedios, empezamos hablando de un problema. Porque un remedio es una medicina que quita o trata lo que nos aqueja con el problema que tenemos. Puedes encontrar libros llenos de información sobre remedios base hierbas, remedios antiguos, incluso remedios caseros, y estos son trucos de salud, si lo quisieras decir así. La escritura dice que todos necesitamos un remedio porque todos tenemos un problema y como dijimos, el problema es nosotros. El problema es nuestro pecado. No es ninguna novedad para ti que es impopular hablar del pecado, hablar de la consecuencia del pecado, que es el juicio de Dios, pero sin embargo es algo de lo cual tenemos que hablar. En verdad, en este pasaje Pablo nos da 4 términos poco halagadores para describirnos, y si los tomas en serio son insultantes. Déjame te los describo. En el verso 6 dice que cuando éramos aún indefensos, la Biblia dice que eres indefenso. Cuando éramos indefensos en el tiempo correcto, Cristo murió por el impío. Otro término que usa para describirnos, verso 8, dice que demuestra su compasión que cuando éramos aún pecadores, y luego en el verso 10 que éramos enemigos. Decir que éramos, que somos indefensos quiere decir que somos impotentes, sin fuerza en un sentido físico, no en un sentido moral, no físico. Y decir que nosotros somos impíos es decir que sin temor o reverencia por Dios, prácticamente activamente lo opuesto de lo que Dios exige. Decir que somos pecadores quiere decir que hemos perdido el blanco o la marca, la ley de Dios. Hemos perdido bien el blanco y no hemos obedecido. Hemos quedado cortos, desobedecidos. Somos pecadores los que no llegan a cumplir su ley. Y luego número 4, sus enemigos. Esto quiere decir que somos hostiles a Dios en pensamiento. Odiábamos a Dios,
no queríamos tener nada que ver con Dios. Dios era nuestro enemigo y nosotros éramos su enemigo. Podríamos añadir a esta lista, como Pablo dice en Efesios 2:1, y estaban muertos en los otros tiempos y eran por naturaleza criaturas de ira como los demás. Los corazones de los hijos de los hombres están llenos de maldad, dijo Salomón, y la locura está en sus corazones durante su vida. Eso no es muy placentero. A lo mejor no viniste a la iglesia para escuchar esto sobre ti hoy, pero esto es lo que la Biblia dice de cada uno de nosotros. Sabes, como un padre enseñas a tus hijos todo tipo de cosas, cómo tirar una pelota, cómo manejar, pero hay algo que no les tienes que enseñar y eso es cómo pecar. Tú no tienes que hacer eso. Es porque nosotros, como dice la Biblia, somos por naturaleza hijos de ira. En nosotros mismos, aparte de cualquier remedio, vamos a sufrir las consecuencias de Dios por nuestro pecado. Y así que necesitábamos algo que pasara, algo que viniera a nosotros, algo que nos beneficie a nosotros, porque todos hemos sido mordidos por esta culebra y el veneno del pecado está por nuestras venas y necesitamos un antídoto. Más que un remedio casero, necesitamos un remedio divino que venga a nosotros. Y en el Evangelio encontramos el antídoto y es en la muerte de Cristo. Mira el verso 6, dice, cuando nosotros aún estábamos débiles en el tiempo perfecto, Cristo murió por el impío. En el tiempo perfecto, Dios el Padre mandó a su Hijo perfecto para redimir al hombre. Dice que mandó a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley. Dios planeó esto y todo fue de acabo a su plan. Dice que Cristo Jesús murió por nosotros. Él murió por nosotros en la cruz. Fue puesto en un madero porque fue falsamente acusado de blasfemia por los judíos y fue clavado en una cruz donde murió. Estaba allí junto a otros dos criminales en sus propias cruces, pero su muerte fue única porque su muerte fue la de el hombre Dios. Él es Dios en carne humana, el hombre perfecto, y su muerte fue para pagar un sacrificio por el pecado, no su propio pecado, sino los pecados de los impíos, los débiles y los enemigos, tú y yo. Así que Cristo Jesús en el tiempo perfecto murió, como dice allí, por los impíos. Y Él nos dio el beneficio correcto en el correcto tiempo. Él fue el hombre correcto por nosotros, quien no lo necesitaba, y los correctos beneficios, y los que deben creer en el Señor Jesucristo fueran salvos y perdonados de sus pecados. La cruz del Señor Jesucristo fue esencial para que provió el remedio para nuestros pecados. Si tú estás procesando esto correctamente, esto puede ser ofensivo, pero no se trata de ser ofensivo, sino que te ayude. Necesitas escuchar la verdad. Nadie va al doctor para que te digan la mentira. No viniste a la iglesia para escuchar la mentira, sino la verdad. Que aparte de Cristo, tú eres impío y no puedes ayudarte a ti mismo. Y tú eres un pecador y eres enemigo de Dios. Pero Dios, si fuera así, Él fue Dios quien puso la rama para proveer el remedio para tu pecado. Pero la pregunta es, ¿te ves a ti como un pecador? ¿Reconoces que tú eres un pecador? Es solamente cuando miramos nuestro pecado que entendemos el Evangelio. El Evangelio no va a tener sentido si no entiendes tu pecado. El Evangelio no será, no, muchas gracias, estoy bien, si no entiendes tu pecaminosidad. Jesús dijo en Marcos 2:17, no es los que están saludables que necesitan un doctor, sino los que están malos. No vine a llamar a los justos, sino a pecadores. Thomas Watson dijo que el que siente su pecado es cuando siente que Jesús es su Salvador. Hasta que no te des cuenta que estás malo, no irás al doctor. Como dije, esto no es para herirte, sino para
curarte. John Stott dijo, antes de que podamos comenzar a ver la cruz como algo hecho para nosotros, tenemos que ver la cruz como algo hecho por nosotros. Quiere decir que fue tu pecado que puso a Jesús en la cruz. Pero Él murió por los impíos. Y ese es el punto. Ese fue su propósito y su pasión. Cristo es por naturaleza y por título un Salvador. Esto significa que nosotros necesitamos ser salvados. ¿De eso te ofende? Jesús dijo, bienaventurado es el que no se escandaliza de mí. Jesús es el remedio más grande, en verdad, el único remedio. Y el Evangelio lo dice tan grande porque tenemos el remedio más grande proveído para nosotros. La segunda respuesta a la pregunta ¿qué tiene de grandioso el Evangelio? Es esto, que el Evangelio demuestra el amor más grande. El Evangelio demuestra el amor más grande. La Escritura nos dice simplemente que Dios es amor. Y si alguien sabe algo acerca de la Biblia o de Dios, saben que Dios es amor. Es muy simple, una declaración verdadera. Es un atributo asombroso de Dios, pero necesitamos entenderlo correctamente porque es fácilmente malinterpretado o mal aplicado. Algunos pueden entender que si Dios es amor, entonces Él me ama y yo estaré bien sin importar qué. Y algunos usan el amor de Dios como una licencia para perseguir lo que su alma desea, pero eso es un mal entendimiento de lo que es el amor de Dios. Hay otro malentendimiento y es de solo verlo como un sentimentalismo, pero eso no es lo que es. Una representación errónea de amor socava la verdadera dulzura de que Dios tiene por nosotros. Como dice el himno, el amor de Dios es rico y puro e inconmensurable y fuerte. Un teólogo definió el amor de Dios de esta manera. Dijo, el amor de Dios es aquello en Dios que lo mueve a darse de sí mismo y sus dones espontáneamente, voluntariamente, justa y eternamente para el bien de los seres personales independientemente de sus méritos o respuestas. El amor de Dios es que en sí mismo que lo mueve a darse a sí mismo hacia otros que no lo merecen. Y Él se da a sí mismo a otros. Algunas veces decimos que hablar es fácil, ¿no? Una joven conoce a otro joven y le dice a esta joven en alguna manera, joven o mujer, ¿me amas? Pero si esa mujer le puede decir, a ver, demuéstralo si verdaderamente me amas. El amor de Dios se prueba en el Evangelio. Sabemos que Dios nos ama por la cruz cuando su Hijo sufrió y murió. Pablo nos da un entendimiento del amor de Dios en este pasaje por contrastándolo con el más grande de los hombres. Míralo allí en el verso 7, dice, porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por un bueno. Así que Pablo está haciendo este argumento, está usando dos escenarios para comprobar su argumento y dice que el mejor del hombre humano es sacrificarse por alguien más. Ese es el más alto amor. Y Pablo dice que uno duramente morirá por uno justo, y no está hablando de un cristiano justo, sino alguien que obedece la ley, justo. Uno duramente moriría por un justo o uno bueno. Este es de alguien que es amable, alguien que es generoso o que da por otros. Bueno, a lo mejor tú piensas en tu propia vida, si yo muriera por alguien, ¿alguna vez has pensado que si tú tuvieras que dar tu vida, cómo lo harías? A lo mejor pensaste, yo lo haría por alguien significantemente. A lo mejor si hay un doctor que está a un mes o a un año de encontrar la cura para el cáncer y tú tendrías que morir para que él viviera, a lo mejor lo harías. O a lo mejor tienes a alguien más joven, tú ya eres más viejo, pero su vida es joven, entonces tú te sacrificarías por él. O a lo mejor lo irías por alguien significante, especial, un miembro de tu familia. Bueno, el mundo entiende este tipo de amor y sacrificio.
Típicamente miramos este tipo de sacrificio en la batalla. Mira, encontré una historia de un soldado que servía en Irak en el 2004. Había unos soldados que estaban checando a un hombre y vino un hombre y tiró una granada en medio de estos soldados. Y uno de estos soldados se quitó el casco y cubrió la granada con su cuerpo y él tomó toda la explosión y salvó la vida de sus compañeros. Un par de días después él murió de sus heridas. Esa es una historia de valentía asombrosa e inspiradora de un sacrificio. Y aunque no quiero demeritar este sacrificio, en el Evangelio tenemos una demostración más grande de amor y sacrificio. Porque lo que Jesús hizo fue aún más grande. Miren el verso 8. Dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si lo ves allí, si ves que esta es una distinción más grande del amor, pero Dios demuestra su amor, no simplemente dice soy amor o yo te amo, Él dice te voy a demostrar este amor dando a mi único hijo. Y Pablo aquí pone este argumento diciendo tú muy apenas morarías por un justo, por un bueno, pero Jesús es la demostración del amor de Dios. William Farley dijo de esta manera, en la cruz Dios se arrojó sobre una granada para salvar a sus soldados enemigos. Jesús se sacrificó, o su sacrificio es más grande que cualquier otro porque Él murió por los que estaban vistiendo una diferente bandera en su uniforme, enemigos. Dios el Padre, déjame y te digo lo que significa cuando yo te hablo de amor. Este es amor en la cruz donde pongo a mi hijo por mis enemigos. Este es el amor más grande conocido por el hombre. Juan 1:4 dice, en esto conocemos amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. No que nosotros amamos a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Así que fíjate que el amor se demostró no cuando estábamos limpios, sino cuando estábamos sucios. No cuando nos encontrábamos, sino cuando estábamos perdidos. No cuando estábamos en nuestro mejor, pero cuando estábamos en nuestro peor. No cuando éramos sus amigos, sino cuando éramos sus enemigos. No hay amor más grandioso que lo que vemos en el Evangelio. Hay una tercera respuesta a la pregunta ¿qué hay tan grandioso del Evangelio? Y es esto. El Evangelio protege del mayor castigo. El Evangelio protege, el Evangelio de Cristo protege del mayor castigo. Y por supuesto, cuando digo mayor, no quiero decir mejor, sino horrible o terrible, como la Gran Guerra o la Gran Depresión. Son cosas aterradoras, terribles. Pero el Evangelio nos protege de este castigo porque en fe en Cristo estamos protegidos, estamos cubiertos, resguardados de el castigo más horrendo del universo, y eso es la ira de Dios en el infierno por toda la eternidad. Mira el verso 9 en Romanos 5. Pablo dice, entonces mucho más habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvados de la ira de Dios por medio de él. Cuando entendemos, o para mejor entender es el amor, necesitamos entender su ira. La ira de Dios es esencial aquí para entender, y no simplemente hablamos de una ira, sino de algo en contra de hombres injustos. La ira de Dios no es acto de crueldad, sino una justa distribución de un castigo merecido. La Biblia no se apachurra de hablar de emblemas y de imágenes hablando de la ira de Dios. Es descrito como un fuego o como una inundación o como una copa lista de ser derramada o una acumulación que está almacenada para ser puesta en un tiempo. La ira de Dios vista en la Escritura es personal. La ira de Dios es llevada por Él y es descrita en la revelación como la ira de el Cordero, y es punitiva, podemos decir, porque es la pena que es merecida.
Nadie en el infierno está allí porque no debería de estar allí. La ira de Dios es descrita como algo que es permanente, en un lugar fijo, nunca cesará o disminuirá. Es eterna, pero también la ira de Dios es perfecta porque Dios no se está excediendo. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios permanece en él. Sí, querido amigo, si Él no hubiera dado el remedio o demostrado su amor, ¿dónde estaríamos todos nosotros? Estaríamos bajo la ira de Dios y algún día en el infierno. Pero mira lo que dice aquí en el verso 9, dice entonces mucho más habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. Así que Dios muestra su amor, pero también nos muestra la altura de su amor en la preservación de esos pecadores que son salvos por su gracia. Mira el verso 10. Dice, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados seremos salvos por su ira. Pablo es muy lógico aquí. Usa un argumento que dice de lo más grande a lo menor. Él está diciendo básicamente, si esta cosa mayor fue hecha por nosotros, entonces seguramente esta cosa menor será hecha por nosotros. Es como decir, si tu mamá te compró un iPad para tu cumpleaños, ¿no crees que le puedes pedir un pedazo de chicle y te lo dará? Si lo más grande va a ser hecho, verdaderamente será lo menor. Mira lo que está diciendo Pablo. Mucho más ahora siendo justificados, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados, mucho más habiendo sido reconciliados seremos salvos por su vida. Pablo está diciendo, hemos sido declarados justos como en una corte, declaración no inocentes, justificados, así es como te ve cuando vienes a Él por fe. Y Él dice entonces, si tú ya has sido justificado, vas a ser librado de la ira de Dios a través de Él. Somos salvos de la ira de Dios. Querido amigo, ¿eres salvo? ¿Eres salvo? El teólogo R.C. Sproul le gustaba responder a esa con otra pregunta. ¿Estás a salvo? ¿A salvo de qué? ¿Y sabes de qué? Salvo de Dios. El precioso misterio del Evangelio es que a través del Evangelio somos salvos de Dios, a Dios y por Dios. Somos salvos de la ira de Dios. La ira viene de Él, no viene de Satanás, viene de Él. Así que en el Evangelio somos salvos de Dios, pero somos salvos a Dios y traídos a Él. Por eso es que Él dice, hemos sido reconciliados. Reconciliación es cuando hay paz, que es hecho entre dos enemigos. La reconciliación es cuando los enemigos se convierten en amigos. Así que el argumento que Pablo está haciendo aquí, del más grande al menor, es él está diciendo, si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados a Dios a través de la muerte de su Hijo, entonces ¿cuánto más seremos reconciliados con su vida? Si cuando tú eras enemigos, Él puso a su Hijo para pagar por tu pecado, ahora que ya eres salvo, ya que eres cristiano en Cristo, ¿cuánto más podemos esperar ser salvados por su vida, salvado de la futura ira, por su vida, su resurrección? El Señor Jesucristo está vivo y la Biblia nos dice lo que está haciendo. Él está intercediendo por sus hijos. Y Pablo dice, cuánto más si cuando éramos enemigos recibimos, ahora que somos sus amigos, vamos a ser salvos por su vida. La muerte del Hijo de Dios no es trivial a Dios. No quiero que seas tentado a decir, bueno, si Dios el Padre sabía que poniendo en la cruz quería decir que Él iba a morir, pero iba a resucitar, entonces pues no está tan mal. ¿Alguna vez has pensado eso? Si Dios el Padre sabía que Él iba a resucitar a su Hijo, entonces no era tan malo ponerlo en la cruz. Bueno, entonces déjame preguntarte esto. ¿Alguna vez tú dirías, yo
diría que alguien sufra, que de todas maneras lo voy a recuperar. Nunca harías eso. Nunca quisieras que tu querido sufra. No quiero que experimenten eso. Quiero protegerlos de cualquier dolor. Así que el padre muestra todo su ira a su hijo. Sí, él lo resucitó, pero el Hijo de Dios experimentó la ira de Dios en tu parte o por tu parte, para que nosotros podamos estar seguros aquí. Ese es el argumento, podemos estar seguros. Si hemos sido salvos por su vida o si hemos salvos por su muerte, hemos sido salvos por su vida. El argumento es que si a Jesús murió porque era su enemigo, ¿podrías esperar algo menos ahora que eres su amigo? No. La protección de la ira venidera solamente se encuentra en Jesús. Así que ya sea que tú conozcas o no esta ira, depende en lo que tú hagas con Cristo. ¿Confías en Cristo? ¿Crees que Cristo, querido pecador, no quieres la ira de Cristo en este mundo? Si tú sigues en tu rebelión y no tienes la gracia de Dios aplicada a ti, vas a conocer esta ira, esta copa de ira, esta inundación, este fuego. Pero querido santo en Cristo, Él no te va a castigar 2 veces. Él ya te ha castigado. La ira de Dios no vendrá en ti porque vino sobre Cristo. Bueno, hay una cuarta respuesta a la pregunta: ¿qué tiene de grandioso el Evangelio? Y es esto: el Evangelio produce el mayor gozo. El Evangelio produce el mayor gozo. Hablando del pasado, vimos que hemos sido justificados por su sangre. Hablamos del futuro, vamos a ser salvados por su vida, pero ¿qué tal del presente, del impacto que tiene aquí ahora mismo? Pablo dice en el verso 11, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque quien ahora debemos recibido la reconciliación. Y no solo tenemos estas realidades, dice, no solo esto, no solamente tu pasado ya está libre, no solamente tu futuro está emocionante en una esperanza que estamos esperando, pero nos exaltamos en Dios. Recuerda que dice exaltar, que significa alabar, una alegría emocional profunda. Nos exaltamos en Dios, nos deleitamos en Él, nos orgullecemos en Dios. 3 veces en 2 versos menciona la palabra reconciliación, de hacer la paz, y este es verdaderamente el clímax de este pasaje. Lo ves allí en el verso: Dios, si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios, si habiendo sido reconciliados, no solo esto, sino que nos exaltamos en Dios a través de Jesús, que hemos recibido la reconciliación. Reconciliación. Así que la reconciliación, como digo, es como dos que eran enemigos, ahora están en paz y son amigos. Así que la reconciliación se trata de relaciones. Cuando hablamos de la justificación, estamos hablando de Dios perdonando nuestras culpas en nosotros. Reconciliaciones, ahora somos amigos con Dios. Así que la reconciliación se trata de relaciones. En nuestras vidas tenemos muchas relaciones, pero quiero pensar cuáles son las más importantes para ti. Es correcto que nosotros nos deleitemos en nuestros hijos y nuestra relación con ellos. Es correcto que un hombre se gloríe en su relación con su esposa. Es natural que un niño anhele la aprobación de su padre y se sonría y le dé un gesto. El Evangelio implica estar en una posición correcta con Dios, con Él, y por eso nosotros nos exaltamos en Dios. David mismo dijo en el Salmo 16, el Señor es mi porción de mi heredad y mi copa. Y en el Salmo 116 dijo que es mi gran gozo. Queridos amigos, no debemos desear los beneficios de Cristo sin la persona de Cristo. Mencioné esto un par de semanas antes, pero puede ser fácil para nosotros separar. Voy a tomar este regalo de Dios, pero ni siquiera voy a pensar en Dios. Como padre he visto la desconexión entre la persona y el regalo después de volver de un viaje. Experimenté esto. Conoces que has estado lejos y vienes y llegas a la puerta y hay una pregunta que viene a ti, y la pregunta es: ¿qué nos trajiste?
Por supuesto que les trajiste algo, pero tú estás en casa. Yo vine, ¿qué más? Es lo que decimos. Algunas veces podemos hacer eso con el Señor. ¿Queremos al Señor? Pablo dice, no solamente esto, pero también nos exaltamos en Dios o nos gloriamos en Dios. Nos regocijamos en Dios mismo, que es perfecto ser nuestro Redentor. Exaltamos o nos gloriamos en Él y dice allí a través de nuestro Señor Jesucristo. Cantamos este canto que todo lo que tenemos es Cristo. También podemos decir todo lo que tenemos es a través de Cristo. Todo lo bueno es a través de Cristo y estar unidos a Él. Y Pablo dice que el énfasis es tenemos una relación restaurada con Dios. Como dije, el Evangelio involucra una relación. Quiere decir que hay una cesación de hostilidades, pero no solamente que ya no estamos peleando, sino que hay paz. ¿Alguna vez te has peleado con un amigo o un cónyuge? A lo mejor estás peleando y te detienes de argumentar y no estás hablando y a lo mejor no los ves por un tiempo. ¿Quiere decir que hay paz? No, simplemente quiere decir que no estás hablando. No hay paz, no. Paz vendrá cuando hay perdón. Pide perdón, eso es paz. Es cuando viene la verdadera reconciliación. Ahora, en el Medio Oriente sabemos que hay una guerra y hay un llamamiento a un cese al fallo, a un cese al fuego. ¿Y quiere decir que eso habría paz si hubiera el cese al fuego? No necesariamente. Diría que hay una cesación de fuego de una arma a otra, pero todavía habría la hostilidad. En el Evangelio, queridos amigos, no simplemente hay un cese al fuego, hay una reconciliación. Pablo dice que nosotros éramos sus amigos, estábamos en contra de él, así que en el Evangelio no solamente ha terminado el fuego, pero hay una amistad que ha venido. Por eso es que Pablo dice, no solo esto, pero que nos exaltamos en Dios. Era Dios, dijo Pablo en 1 Corintios 5:18, que nos reconcilió a sí mismo por medio de Cristo, sin contar nuestras ofensas contra nosotros. Fue Dios que Él nos ayudó. No simplemente para que te sentaras y tener este perdón, sino para que pudieras ser traído a Él. Por eso es que nos gloriamos en Dios. Tenemos muchas relaciones importantes en la vida. ¿Cuál es la más importante para ti? ¿Es una relación con Dios? Y si anhelamos aprobación de nuestros padres, ¿cuánto más profundamente debemos desear tener una relación con nuestro Padre Celestial? Su sonrisa y no su desaprobación. Tú y yo fuimos hechos a gozarnos en Dios y es a través del Evangelio que produce en nosotros el regocijo más grande, porque ya no está en contra de nosotros, pero nuestro corazón ha sido cambiado y Él te trata como un hijo o una hija. Y cuando nosotros nos deleitamos en Dios, Él verdaderamente merece la alabanza que merece de sus criaturas. En el Evangelio somos liberados de nuestro dilema, somos amados por el Señor, somos rescatados de la ira y podemos responder con regocijo. Puedes ver la grandeza del Evangelio. La valoras el Evangelio, o lo venderías en una venta de garaje porque no ves el valor de él, o a lo mejor ya se te olvidó el gran tesoro del Evangelio. Sí, estamos hablando de la acción de gracias. Este es nuestro servicio de acción de gracias y vamos a estar en una mesa y dar gracias por diferentes cosas. Y mi pregunta es si eres agradecido por el Evangelio, pero tienes que entender que no puedes dar gracias por algo en lo que no crees. Puedes dar gracias por el Evangelio cuando creas que el Evangelio es el poder de Dios para tu salvación. No hay otro camino y es dado a ti, no por tus obras, sino te darías gracias a ti mismo, porque por gracia hemos sido salvos y no de nosotros, sino un don de Dios. Querido amigo, si tú no eres un creyente, a lo mejor has venido aquí con ninguna idea del verdadero valor del Evangelio. A lo mejor siempre quisiste de qué estamos cantando y lo que estamos haciendo aquí. Ojalá y lo hayas visto esta mañana. Y
y te pido que reconozcas el valor del Evangelio hoy como un mercader que encontró la perla más preciosa y la vendió todo, así como esa perla preciosa. Vende todo lo que tienes porque esa perla preciosa es lo más valioso que puedes poseer. Ese es el Evangelio. Y la única respuesta de esto es arrepentirte, da tus juguetes pecaminosos y sigue la mayor gozo que hay, que se encuentra en el Señor Jesucristo. Querido amigo, si tú eres un creyente, recuerda el valor del Evangelio, así como esa perla la cual vendiste todo para poseer. Recuerda su valor, recuerda lo que tú tenías, pero recuerda también a quién tienes, la seguridad que viene, que trae, la alabanza que te da. Estas son cosas que nosotros podemos ser agradecidos porque hemos visto que el Evangelio trae el mejor remedio para nuestra alma. Prueba el amor más grande, protege del mayor castigo de Dios y produce el gozo más grande, en un gozo en Dios en lugar del terror de Dios. ¿Qué es tan grandioso del Evangelio? Eso es lo que es grandioso del Evangelio. Y eso es lo que tú y yo a través de Cristo podemos dar gracias. Oremos. Oh Padre en el cielo, siempre comenzamos en nuestras oraciones dándote gracias y sabemos cómo eso debe ser tan significante de nuestros labios. Te damos gracias, oh Padre. Tu palabra dice que debemos de dar gracias y llamar a tu nombre en este día. Por favor, perdónanos de nuestro pecado. Perdónanos de nuestra injusticia. Los que están aquí que nunca han entendido el Evangelio y nunca han venido y se han arrodillado enfrente de ti, que puedan hacer eso hoy para que puedan decir, soy agradecido. Y los que ya hemos confiado en Cristo, que nosotros vengamos otra vez y digamos, continúa perdonándonos por las maneras que te hemos fallado. Y podemos decir, gracias por tu Hijo. Oh Padre, que nosotros continuemos ofreciendo un sacrificio de alabanza, como dice tu palabra, que el fruto del labio que da gracias a tu nombre, te alabamos, que todos los tiempos siempre llevamos en ser triunfantes en Cristo, y es en su nombre que ofrecemos esta alabanza. Amén.